A ti, a ti, también a ti, a todos los docentes, que en un abrir y cerrar de ojos cambiaron la manera de enseñar, haciendo de casa la mejor escuela. Muchas gracias. A ustedes que han creado el mejor sistema de educación remota, pleno de compromiso, cariño, haciendo los ajustes necesarios para que sus alumnos sigan aprendiendo y estar cerca de ellos, pero a la distancia. Muchas gracias. Nuestro reconocimiento a ustedes, maestros y maestras, que han hecho de su casa y de la de sus alumnos el espacio seguro para aprender. Muchas gracias a todos los profesores, porque por ustedes la educación sigue. Buenas tardes. En nombre de Macmillan Profesional, les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea. A continuación, presentaremos a nuestro ponente del día de hoy. Y recordar que esta sesión es parte del plan de acompañamiento que tenemos en Macmillan Profesional para cada uno de nuestros docentes y que, bueno, pues tiene como objetivo proporcionar tanto a docentes como coordinadores como directivos el soporte pedagógico para el manejo de nuestros proyectos, tanto impresos como digitales. Y, bueno, por supuesto, apoyarles y sumar a la profesionalización docentes de todos sus profesores. Así que, bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a presentar a nuestro ponente, el maestro Jorge Barrón. Él tiene una maestría en innovación educativa y profesionalización docente por la Universidad del Tepeyac. Tiene una larga trayectoria de más de 34 años en el ámbito educativo como docente. Ha sido coordinador académico, director, supervisor, tanto en el nivel básico como en el nivel medio superior. Ha sido ponente en diferentes espacios de convivencia académica a nivel nacional. Bueno, pues los temas que él ha trabajado, pues son, por supuesto, de corte educativo, con talleres, asesorías a docentes, a directores, a supervisores, incluso a padres de familia. Es autor de los libros Educando a Jacob y Yo Eduqué a Jacob, estrategias de aprendizaje conceptual de alto impacto y estrategias didácticas centradas en el estudiante. Ha sido galardonado con el reconocimiento a la trayectoria docente, el reconocimiento Emma Godoy, por parte de la Alianza de Maestros, y actualmente, bueno, pues es consultor en Macmillan Profesional. Bienvenido, maestro Jorge. Pues adelante, iniciemos nuestro taller. Muchas gracias, Lidia. Muy amables maestros, maestras. Excelente tarde. Y pues la idea fundamental, como lo acaba de comentar mi compañera Lidia, es precisamente ser parte de esa capacitación, de esa profesionalización docente, y esperando que este tiempo que vamos a estar juntos sea de gran utilidad. Y el tema de hoy es planeación de mis clases, algo que en estos momentos, pues, afortunadamente, tiene muchos elementos que me pueden ayudar a llevar a cabo esta planeación de mis clases, pero el contexto es distinto. La situación en la que estamos viviendo es muy distinta y ahora tenemos que hacer ciertas adecuaciones para que cuando ya estemos frente a la pantalla, frente al dispositivo, ya en línea con nuestros niños, con nuestros muchachos, pues logremos impactar realmente y que todos estos planes y programas, los materiales que tenemos en nuestras manos, los hagamos llegar sin ningún problema. Entonces, maestros, maestras, con toda confianza, seguridad plena, sé que este espacio, este tiempo, va a ser de mucho provecho. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, vamos a comenzar nuestra sesión. Y bueno, el propósito del taller, de este taller a distancia,
es precisamente acompañar, les decía hace un momento, en esos retos que enfrentan todos ustedes en la implementación de los programas de estudio, en la planeación y el diseño de estas clases a distancia. Que bien sabemos que pues ahora tenemos que buscar esos recursos digitales, esas herramientas digitales, para tener la posibilidad de que lleguen puntualmente y de manera, digo, impactante y trascendente a nuestros estudiantes. Y bueno, me vi un poco ambicioso, pero el producto que queremos lograr al final de esta sesión, pues es que ustedes tengan en sus manos estrategias para diseñar esa planeación didáctica. Y les quiero pedir, maestros, maestras, que si tienen ahí a la mano una hoja blanca o 2 hojas blancas, porque vamos a necesitar tal vez otra, o bien tienen la posibilidad de abrir ahorita una página Word para hacer lo siguiente. Es muy sencillo, dividir una hoja en 4 partes iguales, y esta hojita nos va a servir para tener esa información que al final rescataremos para evaluar esta sesión. Entonces, si tienes ahí un cuaderno, unas hojas blancas, o bien ya viste tu página Word, bueno, pues divídela en 4 partes, por favor, y te pido que en una de las 4 partes respondas a esta primera pregunta. ¿Qué esperamos aprender en esta sesión? O tal vez debemos de preguntar, ¿qué esperamos desaprender en esta sesión? ¿Verdad? ¿Qué expectativas tenemos, maestros, maestras, de esta sesión sobre la planeación de mi clase? Ahí solamente te pido que respondas a esa pregunta. Y es que, reitero, al final de la sesión vamos a rescatar esta hojita para saber si pudimos aprender realmente algo nuevo o algo que fortaleció mi práctica docente, le agregué algo más a mi práctica y mis conocimientos. En un segundo cuadrante de esta hoja dividida en 4 partes, te pido que escribas la respuesta a esta otra pregunta. ¿Qué estás dispuesto a aportar en la sesión? Y es que, pues, yo creo que lo más valioso que ahorita tenemos nosotros, ustedes y yo, es el tiempo. Eso es lo que yo aportaría a esta sesión, además de mi atención y sobre todo participación. Decía hace un momento mi compañera Lidia Andrade, pues que al final yo les daré la instrucción para que ustedes puedan hacer preguntas. Yo incluso los invitaría a que durante la sesión vayan apuntando algunas preguntas o dudas que tengan por ahí y que podamos participar mediante el chat. Yo dando las respuestas y ustedes dando esas preguntas. Otra pregunta que te quiero hacer para responderla en un tercer cuadrante de esa hoja es ¿por qué es importante planear y diseñar tus clases a distancia para tu desarrollo docente? ¿Por qué es importante planear, maestros, maestras? Yo he escuchado de algunos compañeros, de algunas compañeras maestras que de pronto me dicen, bueno, ahora por lo menos tendré esta libertad para estar frente a la pantalla y darles a mis muchachos lo que hay que compartirles. Y ya no será necesaria una planeación. Hoy más que nunca, te adelanto, es muy importante planear mis actividades antes, durante y después de la sesión. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el tiempo que tenemos frente a la pantalla es muy caro, maestros, ¿eh? Es como en la televisión. No podemos perder tanto tiempo. Tengo que aprovechar al máximo esa media hora, esos 40 minutos frente a la pantalla, porque te adelanto también algo, ¿eh? Es muy difícil mantener la atención de nuestros muchachos frente a la pantalla. Te lo aseguro, porque así como tú y como yo, seguramente estamos con el celular a un lado, seguramente tenemos aquí unas listas de pendientes
Y si de pronto un familiar se acerca, nos levantamos o nos asomamos, es muy difícil, más en estos muchachos. Entonces, qué importante es ahora planear nuestras actividades. Y bueno, maestros, maestras, en ese cuarto espacio, solamente vamos a escribir la palabra evaluación, con la finalidad también de que, tomando en consideración las respuestas que dimos a estas 3 preguntas, ustedes digan, yo evalúo el taller bajo esta perspectiva, ¿verdad? Con esos 3 elementos, expectativa, lo que yo aporté y lo que además fortalecí como parte de mi conceptualización que tengo sobre planeación. Bueno, ahí en ese espacio vamos a escribir y a evaluar este taller, esta sesión. Digo, yo soy muy ambicioso y quisiera que fuera un taller, pero es poco el tiempo y además tenemos una importante cantidad de maestros que eso también nos hace sentir muy a gusto. Y bueno, esta hojita de maestro, les reitero, la vamos a rescatar al final para poder evaluar la sesión. Y bueno, vamos a ver estos temas durante la sesión. Número 1, vamos a ver cuál es el sentido de la planificación. Vamos a ver un tema que me parece muy hermoso, que es la base precisamente de ese diseño de situación de aprendizaje, de esa planeación didáctica, que es aprendizaje centrado en el alumno. Este tema también es fascinante, la reflexión de la práctica pedagógica. Nos va a cambiar mucho la percepción que tenemos de el trabajo tan profesional que realizamos día a día. Vamos al tema del diseño de esa planeación didáctica, recomendaciones finales para este contexto que estamos viviendo y bueno, ya tendremos al final, maestros, que ofrecer conclusiones y también, algo muy importante, establecer ciertos compromisos a partir de lo que hoy les compartamos, maestros. Estos son los temas que trabajaremos entonces el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar, maestros, así que acomódense bien donde están, toda la atención que se pueda. Te prometo que lo vas a disfrutar lo mejor posible. Entonces, pues comencemos con el primer tema, que es precisamente cuál es el sentido de la planeación. Y no quiero profundizar mucho en conceptos, en definiciones, pero hay un sentido. Yo recuerdo que un maestro me decía, cuando estuve como director en algún colegio, oye, ¿para qué planear una clase? Simplemente con tener el tema, lo que voy a hacer y cómo voy a evaluar, con eso es suficiente. ¿Para qué tanto formato y tanta información? La respuesta fue muy sencilla. Maestro, esa es tu herramienta de trabajo. En esa planeación didáctica, tú tienes claramente hacia dónde vas a llevar el trabajo de tus niños, cómo vas a evidenciar que realmente lograron ese aprendizaje. Ahí está toda la información necesaria para ti. Es tu plan de vuelo. Y esto te ayuda mucho también a darle estructura a tus estudiantes. Palabra más, palabra menos, maestros, pero es claro que mi planeación didáctica es una herramienta fundamental para que se fortalezca mi práctica docente. Sepa qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo quiero. Tener muy claras las metas educativas. Y dentro de ello, pues van diseñadas una serie de actividades y ejercicios para lograr que mis alumnos evidencien desempeños. Y fue una de las respuestas que le di al maestro, ¿no? Porque me decía, ¿en qué ayuda la planeación didáctica? Bueno, número 1, maestro, orienta la intervención. Cada actividad, cada ejercicio que tú ofrezcas antes, durante y después de tu clase en línea, tiene un propósito educativo. Todo lo que tú realizas, todo lo que tus niños tienen que hacer, todos los ejercicios, actividades, técnicas que tienen que trabajar,
todas tienen un propósito educativo. Orienta tu intervención como docente. Te ayuda a seleccionar y organizar los aprendizajes. Ustedes, dependiendo del tipo de bachillerato, modalidad que estén atendiendo, pues se dan cuenta que tenemos que trabajar con aprendizajes esperados, con conocimientos, con contenidos procedimentales, conceptuales, actitudinales. Tenemos que trabajar por competencias y qué competencias voy a desarrollar. Eso nos corresponde y eso está ahí trabajado en una planeación didáctica. Definitivamente, si yo tengo pleno conocimiento de las actividades, ejercicios, de los aprendizajes esperados, de las competencias que voy a trabajar, pues con base en ello voy a definir cuál va a ser mi metodología. Y ahorita lo vamos a ver de manera muy puntual, maestros y maestras. Algo que parece mentira, pero es fundamental, sobre todo en estos momentos, es organizar a mis alumnos. Es decir, que ellos trabajen en equipo. Por eso también me ayuda la planificación, porque ahí en esa planeación tengo muy claro cómo voy a organizar a mis alumnos para llevar a cabo cierto tipo de actividades, de ejercicios, de estrategias. En ese momento, pues, no solamente defino los espacios, sino también los tiempos a distancia. ¿Qué les voy a pedir que investiguen? ¿Qué les voy a pedir que hagan durante la clase? ¿Qué les voy a pedir que hagan después de la clase? Lo que conocemos como secuencia didáctica, ahora tenemos que pues manejarlo de otra manera, ¿no? Decía hace un momento y seguir insistiendo en que hay que definir qué actividades antes, durante y después de la clase en línea. También me ayuda pues, a seleccionar esos recursos didácticos digitales que necesito para llevar a cabo todo este proceso, todo este trabajo para lograr que mis alumnos logren sus aprendizajes, ¿no? Y pues algo que también ha sido una gran preocupación de nosotros, no solamente quiero saber cuántos saben, también quiero saber si todo lo que trabajaron lo van a evidenciar en algún producto de alguna estrategia, en algún ensayo, en algún proyecto. Debo tener muy clara la forma en que voy a evaluar a mis estudiantes. Entonces, aquí solamente quiero puntualizar que nuestra planeación es una herramienta fundamental en nuestra práctica docente. En esa herramienta tenemos todos estos elementos, ¿verdad?, para poder establecer qué es lo que yo voy a necesitar para poder no solamente desempeñar mi trabajo, sino que lo que debo hacer para que mis alumnos logren esos aprendizajes esperados, esos desempeños. Y maestros, maestras, todo estaría muy bien. Casi yo puedo asegurar que muchos de nosotros, cuando estamos ya diseñando nuestra planeación didáctica, pues ya tenemos muy claro cuáles son los aprendizajes esperados, las competencias disciplinarias, las competencias genéricas, las habilidades, conocimientos y actitudes que van a desarrollar mis niños. Lo tengo muy claro. Es más, sé que esa es mi meta y hacia allá voy. Y además sé cómo voy a evaluar a mis muchachos. Pero hay un elemento fundamental, sobre todo en estos momentos, que es necesario tomar en consideración. Por ahí leí un libro que se llama Personalización del aprendizaje escolar, de César Coll, y él en este libro habla de la importancia de ver al alumno como el centro de todas nuestras actividades, de nuestras preocupaciones y además de la preparación. Y él dice, bueno, necesitamos entender las necesidades e intereses de los niños, de los muchachos, porque maestros, maestras, en estos momentos, la ecología del aprendizaje, dice César Coll, ha cambiado. En cualquier parte se puede aprender. Y te digo algo a título personal, tus muchachos están aprendiendo con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. ¿Qué es lo que propone César Coll? Pues tienes que adecuar tu enseñanza
a las necesidades de aprendizaje de tus estudiantes. Y a esto yo le llamo aprendizaje centrado en el alumno. Debo tener muy claro que, reitero, todo el trabajo que realizo, la investigación, el diseño de mi planeación didáctica está enfocada en mis estudiantes, en mis alumnos. Y debo, número uno, saber cómo aprende. Aprende por ósmosis, aprende con toda la información desmenuzada, o en papilla, o intravenoso. ¿Cómo aprenden mis alumnos? Siendo serios, yo diría que debemos tomar mucho en cuenta los estilos de aprendizaje de mis alumnos. Son analíticos, son reflexivos, son pragmáticos, son auditivos, son kinestésicos, son visuales. Debo saber qué les emociona. Begoña Ibarrola, en un libro que se llama Aprendizaje Emocionante, habla de algo fundamental, maestros. Dice ella, si conoces las emociones y sentimientos de tus estudiantes, fácilmente se dará el aprendizaje. Es decir, amén de desarrollar las competencias cognitivas y las competencias técnicas o procedimentales, debe trabajar el maestro en las competencias emocionales y relacionales de sus estudiantes. Y hoy, más que nunca, maestros, debemos entender qué es lo que realmente les emociona a mis alumnos. ¿Qué contenidos temáticos les mueven realmente? ¿Cuáles son sus intereses? Seguramente, si indagamos este tema de cuáles son sus intereses, nos vamos a dar cuenta que sus intereses son muy ajenos a los que tú y yo tenemos. Te lo puedo asegurar. Ningún chavo de bachillerato te va a decir, maestro, quiero aprender. Te va a mostrar otro tipo de interés y debemos estar muy atentos en ese sentido, porque regresando a este libro que César Coll publicó, el de personalización del aprendizaje escolar, dice, el maestro debe reconocer en sus estudiantes esas necesidades e intereses, pero tiene que decírselo a los estudiantes porque a veces ni siquiera ellos lo conocen. Debo también, decía hace un momento, pues estar muy atento a cuáles son sus necesidades. Muchos de nuestros muchachos, sobre todo en esta etapa que están viviendo de la adolescencia, necesitan mucho de ser escuchados, de ser apapachados, de interesarse por lo que les acaece en estos momentos. A veces uno lo ve muy superfluo. Un catedrático de la Universidad de Guadalajara me decía, es que nos estás pidiendo que los apapachemos. Más bien yo te pido que seas muy empático con ellos. Eso es, y sobre todo en este momento, maestros, es muy necesario. Tus estudiantes, en la primera sesión que tengan contigo, o si ya la tuvieron, te das cuenta que tienen mucho que platicarnos, mucho que decirnos. No podemos empezar con el primer tema. Esta parte emocional, esta parte, vamos a decir, sentimental, estas situaciones de necesidades e intereses que tienen, son muy ajenos al programa o a lo que uno quiere. Y debo entender esto de manera muy clara. Y algo que es contundente. ¿Les has preguntado qué les gustaría aprender de tu materia? Sería una pregunta muy, muy interesante. ¿Qué les gustaría? Compromételos desde un principio. Y sobre todo, maestros, no descartes esta pregunta. ¿Quién es ese estudiante? La mayor parte de nuestros chavos son millennials. Y esos millennials tenemos también una generación que ya viene para acá y que está contagiando a los millennials, que son la generación Z, ¿no? Nosotros en nuestra época, bueno, yo en mi época, no voy a involucrar a todos, pero yo en mi época, pues, era mucho de ser visual
y escuchábamos la radio mucho tiempo. Y ahora no es así, maestros, maestras. La forma de percibir la información, la forma de aprender es muy distinta. Llevo a entender que nuestros chavos con este perfil, pues hasta inclusive consideran que ya estudiar no es necesario para tener éxito. Y vaya que nos han demostrado esto en muchas ocasiones. ¿Hacia dónde voy, maestros? Lo fundamental para que tú puedas realmente diseñar una buena planeación didáctica requiere de que conozcas a tus alumnos. Si me preguntas ahorita, oye Jorge, ¿qué haría para poder tener cada uno de estos conocimientos que yo necesito tener respecto a mi alumno? Muy sencillo. Lo que hicimos hace un momento, a ver, en una hoja blanca, en una hoja, hazles 4 preguntas. La primera, ¿quién eres? ¿Quién eres? Descríbete quién eres. Número 2, pregúntales cómo te visualizas al final de tu bachillerato. ¿Cómo te visualizas dentro de 3 años? Dentro de 2 años. O cuando ya estás en la carrera. Tercera pregunta, ¿qué les gustaría aprender de la materia que les voy a impartir? Y una última pregunta, ¿qué te gusta de la escuela? Esta hojita lo único en lo que me va a ayudar es a conocer con mayor profundidad a mis estudiantes. Y con base en esos conocimientos que yo tenga de mis alumnos, entonces yo podré diseñar una situación didáctica, una planificación didáctica pensando precisamente en sus intereses y necesidades. Y no es algo hipotético, maestros, es una gran necesidad, sobre todo hoy. Les recomiendo una película que se llama Escritores de la Libertad. La maestra quiere impartir una clase, quiere, muy emocionada con su material didáctico, dar la clase a un grupo de muchachos con problemas graves en su comunidad, en su familia, y no, la rechazan terriblemente. Hasta que ella se involucra entendiendo esas necesidades e intereses, ese contexto en el que viven, es cuando los chicos comienzan a prestarle atención. Hoy, maestros, maestras, es una gran necesidad que nuestros muchachos desarrollen esas habilidades socioemocionales. Y la única persona que en estos momentos puede ayudarle a lograrlo, pues, somos nosotros. Y más en esta situación que estamos viviendo. Entonces, punto número 1, maestro, conoce a tus alumnos para centrar realmente el aprendizaje en ellos. Y seguramente nosotros hemos escuchado hablar de los principios pedagógicos, que seguramente ahorita ya están pensando en cuál es el principio pedagógico número 1. Y si no lo tienes muy a la mano, te lo comparto. Dice, el alumno y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. El primer principio pedagógico me dice realmente que todo lo que hago, todo lo que diseño, todas las actividades, todo debe estar centrado en el alumno. Todo lo que tú realizas debe estar centrado en el alumno. Y cada principio pedagógico está siempre pensando en ese alumno, en ese estudiante. El rescatar saberes previos, el que tú estés muy cerca de él hasta que logre el desempeño deseado, en ese constante acompañamiento. Este cuarto principio pedagógico, maestros, maestras, que es el que hace un momento comentaba, estar muy atento a las necesidades e intereses de los estudiantes, siempre estar atento a la motivación intrínseca. Lo que decía hace un momento respecto a lo que expresa César Cole en ese libro, donde en cualquier espacio se puede aprender, ¿no? La naturaleza social del conocimiento. Y además de poder compartirlo. Y que pues ahorita es nuestro tema fundamental, ¿no? Diseñar situaciones didácticas, el séptimo principio pedagógico. Dentro de tu planeación didáctica,
debes estar pensando en ese diseño de situaciones didácticas. Es decir, que lo que nuestros estudiantes están trabajando, lo que los estudiantes están aprendiendo, se relacione totalmente con lo que sucede allá afuera. Y que se relacione con sus necesidades e intereses. Y lo que sucede allá afuera, maestros, maestras, se acerque mucho a lo que los chavos aprenden dentro de la escuela, dentro de un aula, en este caso virtual, ¿no? Y el octavo principio pedagógico se habla sobre la evaluación, que es un proceso íntimamente relacionado con la planeación didáctica. Modelar el aprendizaje, bueno, pues si tú le dices a los chicos que sean analíticos, críticos y reflexivos, pues también uno debe ser analítico, crítico y reflexivo. Reitero, ¿no? El aprendizaje informal es, sobre todo hoy, parte importante de ese aprendizaje que están adquiriendo nuestros chicos. Promover la relación interdisciplinaria, fortalecer la cultura del aprendizaje, la diversidad en el aula. Maestros, si ustedes analizan cada uno de los principios pedagógicos, todos ellos están centrados en el alumno y su aprendizaje. Por eso es importante que comenzáramos con esto. Maestro, ¿quieres diseñar tu planificación didáctica? Comienza por pensar en ese estudiante, en todo lo que te acabo de comentar. Y estos 14 principios pedagógicos pues, son el sustento precisamente del por qué debo centrar mi enseñanza en mis estudiantes. Su aprendizaje es lo más importante. Y bueno, ya tengo esto muy claro, sé lo que es centrar la enseñanza, el aprendizaje en mi alumno. Bueno, pues ahora sí, maestros, viene un elemento fundamental de mi planificación didáctica, que es la reflexión de la práctica pedagógica. Este elemento es muy importante porque nosotros regularmente hacemos nuestro trabajo como docentes, como catedráticos, como mentores, lo hacemos de manera cotidiana. Sé que tengo que preparar mi clase, que tengo que dejar algunos ejercicios, que tengo que evaluarlos, que tengo que dar una retroalimentación a mis estudiantes. Todo eso me queda muy claro. Y lo hago de manera, reitero, muy cotidiana. Pero qué importante, maestro, es que concientices, reflexiones respecto a lo que haces en cada momento, en cada instante en el que estás frente a tus alumnos. En un libro que se llama Enseñanza Situada, de Frida Díaz Barriga, en los primeros capítulos, nos lleva a ese espacio, ¿no?, de reflexión al maestro. Analiza, maestro, qué de lo que estás haciendo impacta y qué de lo que impacta realmente trasciende en la sociedad. Y esto no es más que una reflexión de la práctica pedagógica. Y lo vamos a hacer de manera muy práctica, maestros. Y desde ese momento, si tienes una hoja ahí, les dije, pues, dos hojitas van a estar muy bien para poder trabajar esta reflexión. Si ya la tienes a la mano, te voy a pedir lo siguiente. Exactamente en el centro de la hoja, traza, por favor, una elipse. Traza una elipse como esta y dentro de la elipse escribe la materia que impartes. Si son varias, elige la que más dominas, maestro, maestra. Yo diría la que más te gusta o la que más entrega le das, porque miren, lo reconozco y lo confieso. A veces me tocaba dar 2 o 3 materias en el bachillerato, pero había una que más me emocionaba y hasta iba yo cantando cuando iba a impartir esa materia. Y obviamente la que más dominaba, porque pues conocía todo el contenido de esa materia, ¿no? Hasta de memoria podía recitar los contenidos temáticos. Yo te invito a que elijas una de esas materias
que tú dominas y escribas dentro de esa elipse el nombre de esa materia. Muy bien. Si ya tienes el nombre de esa materia que impartes, te voy a pedir que en la parte superior izquierda escribas de manera muy breve el enfoque de esa materia. Adelante, maestro, escribe ahí el enfoque de manera muy breve. Hoy no vamos a pedirles que saquen sus planes y programas, que busquen ahorita en internet esa información. No, simplemente ahorita te pido que escribas en unas cuantas palabras el enfoque de esa materia. Maestro, cuando hablamos de enfoque, regularmente hablamos de la razón de ser de la materia. Hablamos del propósito de la materia, hacia dónde nos pide nuestro plan de estudios que dirijamos todos los esfuerzos, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los propósitos de esa materia. A eso se refiere el enfoque. Entonces, ahí nada más, de manera muy breve. Yo ahorita hacia a la mente se me viene, por ejemplo, en matemáticas, pues, resolver problemas matemáticos o resolución de problemas, ¿sí? Mediante mis propios procedimientos, mediante mis propios pasos. Palabras más, palabras menos, ¿no? Lenguaje de comunicación, pues, expresarse, escribir bien, escuchar, hablar, leer, en fin. En una segunda parte de este organizador gráfico, si el enfoque en la parte superior derecha, te pido que escribas y solamente menciona, por favor, las metas educativas de esa materia. Mencionaba hace un momento algunas, ¿no? Las competencias disciplinares, las competencias genéricas, los aprendizajes esperados, las habilidades, los conocimientos y las actitudes, los contenidos procedimentales, actitudinales y conceptuales. Los aprendizajes esperados es lo que en estos momentos nos unifica en todos los planes de estudio. Podemos hablar inclusive de competencias. Podemos hablar de los 11 ámbitos del perfil. Eso depende de qué ámbito estamos atendiendo, ¿no? Y solamente es mencionarlos. En la parte inferior izquierda, maestros, maestras, les pido que por lo menos escribamos 5 temas fundamentales de esa materia. Y solamente les pido 5 porque por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Y de logística, no podemos ahorita pedirles que escriban todos los temas fundamentales de esa materia, pero yo te pediría que por lo menos escribieras 5. Y en lo que los estás escribiendo, te quiero decir lo siguiente, maestros. Esos temas fundamentales, sobre todo en este momento, son esos temas y contenidos que son impactantes y trascendentes para nuestros estudiantes. ¿Cómo puedo saber cuáles son los impactantes y trascendentes para mis estudiantes? Pues ya esa información la puedo obtener a raíz de conocer las necesidades e intereses de mis alumnos y lo que en ese momento nos están pidiendo. Hay un matemático, Chevallard, que hablaba de la transposición didáctica. Palabras más, palabras menos. Él dice, bueno, ¿qué de lo que le enseñamos a nuestros estudiantes realmente impacta y trasciende en el exterior? ¿Qué de lo que les enseñamos realmente está ayudando a cubrir las necesidades de una sociedad, de una comunidad? ¿Cómo puedo hacer esto? Pues de manera muy práctica, mediante la dosificación de contenidos. Algo que afortunadamente Macmillan Profesional hace en nuestra aplicación donde están nuestros libros, pues ya hace una dosificación de contenidos temáticos, ya nos hacen el trabajo de alguna manera, pero nosotros no conocemos el contexto en el que ustedes viven, entonces ustedes tendrán que hacer esas adecuaciones curriculares de tal manera que esos temas sean los fundamentales. Repito, que sean impactantes y trascendentes para nuestros estudiantes y para la sociedad que exige un perfil de egreso
de los estudiantes de educación media superior. Siguiente elemento de este organizador gráfico que te comparto es la metodología. Yo diría que esta es con letras de oro. ¿Por qué? Porque en la metodología, maestros, maestras, están los cómo logro que mis estudiantes logren esas metas educativas. Están los cómo mis alumnos logran esos conocimientos básicos, y sobre todo en la metodología está precisamente cumplir con el enfoque de la materia. Por eso es que es fundamental. Es lo que realmente nos hace profesionales de la educación. Es lo que realmente nos hace docentes. La metodología. Las estrategias didácticas, las estrategias de aprendizaje, las técnicas grupales. Ahí están los cómo. Y les digo algo. ¿Cuántas estrategias didácticas manejas en un semestre? ¿Cuáles te garantizan lograr estos aprendizajes esperados, estas competencias? ¿Cuáles te garantizan? ¿Cuáles te garantizan lograr el enfoque que está en nuestro plan de estudios? ¿Cuáles te garantizan que en sus muchachos conozcan y comprendan cierta información, ¿no? Y finalmente, maestros, evaluación. ¿Cómo evalúas? ¿Mediante qué instrumentos? ¿Cómo evalúas? Es la forma. ¿Cómo evalúas estas metas educativas? ¿Cómo evalúas el logro de aprendizajes esperados, de desempeños? ¿Cómo evalúas la obtención de conocimientos básicos, fundamentales? Y sobre todo, ¿mediante qué instrumentos? Maestros, esto yo le llamo precisamente reflexión de la práctica pedagógica. Aquí está el cómo, está en este organizador gráfico, está el qué y el para qué. Esto realmente es una reflexión de la práctica pedagógica. Te aseguro que en cuanto termines, porque hoy no podemos, les decía, por cuestiones de tiempo y de logística, pero yo te invitaría o te dejaría de tarea que tal vez hoy o mañana, en un momento que tengas por ahí libre, pues puedas hacer una reflexión de esta práctica pedagógica de manera más tranquila con tus planes y programas a un lado, y te aseguro que al final vas a decir: ¿qué he hecho hasta ahora? ¿Y qué es lo que debo hacer a partir de ahora? ¿No? Sí, seguramente vas a decir: hoy voy a cambiar, seré otro, ¿no? Porque ya tienes dos elementos básicos: el conocimiento pleno de mis estudiantes y la reflexión de lo que hago realmente como profesional de la educación, ¿no? Y ahora sí, maestros, maestras, estoy listo para diseñar mi planeación didáctica. Ahora sí estoy listo para, saber qué aprendizajes esperados, qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes, qué competencias voy a trabajar con mis estudiantes. Y te comparto una forma de hacerlo muy sencilla. No hablo de formatos, simplemente de elementos básicos para ese diseño de la planeación didáctica. Y yo llamo etapas para una planificación didáctica. Y la primera es, pues obviamente, elegir el segmento curricular. El aprendizaje esperado, las habilidades, los conocimientos, las actitudes, la competencia genérica, la específica. Ese es el segmento curricular. Debo tener muy claro como maestro hacia dónde estoy llevando o hacia dónde quiero llevar los esfuerzos de mis niños y qué aprendizajes va a lograr mi estudiante. En el segmento curricular está muy claro. Repito, en el aprendizaje esperado, en los contenidos
procedimentales, conceptuales y actitudinales, en las competencias genéricas, en las competencias específicas, en los 11 hábitos del perfil. Me indica claramente qué es lo que deben lograr mis estudiantes. Número 2, pues tengo que definir la estrategia. ¿Qué estrategia didáctica me va a garantizar cubrir estos aprendizajes esperados? Y les decía, debo tener una lista de estrategias didácticas, un repertorio de estrategias didácticas que me ayudan a lograr esto. Y maestros, maestras, ahorita de manera muy práctica les voy a compartir qué características debe tener una estrategia didáctica, porque de pronto estos, les dejé un cuestionario y lo contestaron y esa fue mi estrategia didáctica. Les dejé que me hicieran un mapa de los territorios que ocupó el Imperio Otomano y esa fue mi estrategia didáctica. Vamos a ver qué características debe tener estrategia didáctica. Son importantes. Siempre he sido partidario de, maestros, redactar un propósito que le ayude a los estudiantes a entender qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y para qué lo quieren. Sobre todo hoy, este diseño del propósito va a adquirir una importancia muy, muy relevante para que nuestros muchachos no se pierdan y poco a poco logremos la autonomía en el aprendizaje. Van a ver ahorita por qué razón, maestros. Y en una siguiente etapa, y yo diría que es la etapa crucial, que tú definas esa secuencia didáctica, que en términos del contexto en el que estamos viviendo, no es más que a ver qué actividades va a realizar mi alumno antes, qué actividades voy a realizar durante la clase en línea y lo que van a hacer después de la clase en línea. Eso va a ser ahora mi secuencia didáctica. Esas son las etapas que yo recomiendo fundamentales para diseñar esa planificación didáctica. Y elegir el segmento curricular, maestros, es esto precisamente. Tener muy claro esos componentes, esos elementos que me van a decir de manera muy clara hacia dónde debo dirigir el trabajo de mis estudiantes, qué desempeños deben lograr mis estudiantes. Y lo que para mí es letra de oro es precisamente el aprendizaje esperado. Porque me dice claramente qué desempeño debe lograr mi alumno. Al final de la semana o al final de mi clase, establece los tiempos de acuerdo a las necesidades propias de tus estudiantes, a su grado de autonomía. Y con base en ese aprendizaje esperado, sustentado, o me han dicho, tenido como sustento, ¿verdad? Ese contenido central, específico, competencia genérica, competencia disciplinar. Mi aprendizaje esperado, les digo, son letras de oro porque es mi regla importante. Y no me debo separar ni un solo instante hasta que evalúe si realmente mis alumnos lograron ese aprendizaje esperado. Esto es segmentación curricular. Y eso, pues, me corresponde, obviamente, hacerlo en mi planificación didáctica. Y decía hace un momento, maestro, la segunda etapa es definir la estrategia didáctica. Y definir la estrategia didáctica, maestros, maestras, es pensar en lo siguiente. Número 1, que mi estrategia didáctica garantice el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo ahora. La estrategia didáctica que yo haya elegido debe atender las necesidades y diversidad de expresiones. Además, debe propiciar en mis alumnos la reflexión sobre sus procesos de aprendizaje. Sobre todo hoy, maestros, maestras, tenemos que ofrecer estrategias didácticas que coadyuven a la autonomía en el aprendizaje de mis estudiantes, porque yo tengo que hacer que mis chavos busquen información, organicen información, repasen, apliquen el conocimiento.
de manera autónoma. Yo no puedo estar, en este momento no puedo estar con ellos todo el tiempo. No puedo ahorita visualizar al maestro diciéndole, déjame tu cámara abierta todo el día para ver qué tanto haces. No, es imposible. Entonces, mi estrategia didáctica debe llevarme precisamente a que mis muchachos logren esa autonomía en el aprendizaje. Esa estrategia didáctica que yo elija, pues, debe buscar que ellos sean quienes busquen, que analicen, que organicen, que compartan. Maestros, que lo hagan ellos, que ellos aprendan. Cuando hablamos de aula invertida, es precisamente buscar que ellos, además de reflexionar sobre sus procesos de aprendizaje, también sean quienes trabajen todo tipo de estrategias de aprendizaje. Por ahí hay un libro que se llama Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo, también de Gerardo Hernández, en el que habla precisamente de darles a ellos las herramientas necesarias para que logren esa autonomía. Que aprendan a buscar información, que aprendan a organizar esa información, que aprendan a clasificarla y representarla. Esa estrategia didáctica que yo elija debe propiciar el uso de diferentes materiales didácticos, de diferentes recursos digitales ahora. Y maestros, parece mentira, pero más que nunca hoy se requiere que nuestros muchachos desarrollen la comunicación verbal y escrita. Hoy más que nunca. Un mensaje en el WhatsApp, un mensaje en el correo electrónico debe ser muy claro, sobre todo hablando de instrucciones que deben seguir nuestros estudiantes para lograr el aprendizaje esperado, ¿no? El desempeño esperado. Esa estrategia didáctica debe propiciar que los chicos muestren pautas de comportamiento. Una maestra me decía, a una distancia, maestro, aún en línea, sí. Reglas básicas. ¿Sabes qué? Apaga tu celular en esta media hora. Si tienes una pantalla de televisión prendida, apágala. Trata de buscar un lugar preciso para que no escuches ruidos. No se escuchen ruidos. Que no te distraigan. Claro. Sí está estableciendo pautas de comportamiento. Y les decía, aunque usted no lo crea, debe trabajar con otros. Trabajar en equipo. Es muy fácil hacerlo. Simplemente en el WhatsApp puedes llevar a cabo llamadas, videollamadas con un grupo de 4, 5, 6, 7 personas. Entonces, aún en estas circunstancias, deben trabajar en equipo porque hoy más que nunca se requiere una conciencia social. Y eso solamente se logra mediante esa interacción que tú y yo llevamos a cabo con nuestros niños trabajando en equipo y en forma colaborativa. Y lo comentábamos al principio, debes, con esa estrategia didáctica, atender los distintos estilos de aprendizaje, intereses y expectativas de nuestros estudiantes. Debes de propiciar, mediante esta estrategia didáctica, el que ellos busquen información y activar conocimientos previos. Lo que decía hace un momento, yo lo que recomiendo, lo vamos a ver ya más adelante, ya al final de nuestra sesión, es que propicies en tus estudiantes la búsqueda de información. Y no solo eso, que la organicen y la clasifiquen. Inclusive que la representen. Si vamos a trabajar un método de caso, vamos a trabajar un aprendizaje basado en problemas, un proyecto, lo primero que tienen que hacer es buscar información. Pero diles cómo hacerlo, qué herramientas utilizar. Maestros, cuando hablaba de... Ya dijimos anteriormente, la primera etapa es la segmentación curricular, la segunda etapa es precisamente la definición, regreso un minuto, la definición de mi estrategia didáctica. Y definir una estrategia didáctica es tomar en cuenta estos elementos que te estoy compartiendo. Y en la tercera etapa es, les decía, un elemento que para mí es básico. Diles a tus muchachos qué van a hacer, cómo lo van a hacer y para qué lo quieren. Eso solamente se logra mediante la redacción de un propósito. Y en ese propósito está, a ver muchachos, vamos a hacer un cartel en equipo de 3 personas para que lo compartan en una exposición virtual. Ya está claro. Ya estoy poniendo las reglas básicas del juego. En ese propósito está
inmersa la estrategia didáctica. Y recuerden que la estrategia didáctica que yo elegí y que definí debe cubrir el aprendizaje esperado, las metas educativas. Entonces, ¿qué elementos debe tener este propósito? Aquí ya en el lado derecho de la pantalla ustedes verán ya un propósito diseñado. Dice, elaborar en equipo de 3 personas un ensayo sobre la importancia de expresarse correctamente en público y compartirlo en línea mediante un foro. Los chavos ya saben qué van a hacer, cómo y para qué lo quiere el maestro. En este propósito ya está de manera, vamos a llamarle tácita, incluido ese aprendizaje esperado. Los elementos de un propósito, maestros, son, número 1, un verbo operativo, elaborar. 2, organización, organización del grupo. Aquí yo dije equipo de 3 personas, ¿no? Un siguiente elemento de este propósito es la estrategia didáctica que yo previamente definí, que en este caso es el ensayo, mi estrategia didáctica. Yo sé que si ellos trabajan en el ensayo, voy a poder cubrir ese aprendizaje esperado que yo les compartí hace un momento, ¿no? Que ellos sepan expresarse y buscar información en diferentes fuentes. El contenido, bueno, pues el tema es, yo podría aquí decirles tema libre, ¿no? Pero yo aquí les dije, bueno, voy a aprovechar el momento para darles el tema de ese ensayo. Los recursos materiales o digitales que van a utilizar, aquí va a ser una plataforma, ¿no? Una lab como recurso digital. ¿Para qué lo quieren? ¿Cómo lo quieren presentar? ¿En un foro? ¿En un debate? ¿En una conferencia? Etcétera. Y maestros, en cada elemento de este propósito está un criterio de exigencia que también me puede dar pie para diseñar una lista de indicadores. Por eso yo insisto en que es muy importante que les des a conocer a los muchachos el propósito de lo que están haciendo, el propósito de esa planeación didáctica. Las reglas del juego, las reglas básicas del juego, ¿no? Y lo haces de manera muy sencilla y muy clara. Dice un autor, Daniel Casani, un libro que se llama La cocina de la escritura, que cuando redactemos tenemos que ser muy claros, coherentes y sencillos en el lenguaje. Y esta es la gran oportunidad de decirles a los muchachos de manera muy clara, coherente y sencilla qué van a hacer, cómo lo van a hacer y para qué lo quieren. Entonces ya tengo esta tercera etapa. Repito, la primera fue la segmentación curricular, la segunda fue la definición de la estrategia didáctica y una tercera etapa es redactar este propósito que es muy importante. Y en una cuarta etapa, maestros, maestras, es definir la secuencia didáctica. Y aquí hago un cambio drástico a manera de propuesta y lo que muchos de los compañeros ponentes dentro de Macmillan estamos proponiendo, ¿no? Actividades que los muchachos deben hacer antes de la clase, en línea, durante la clase y después de la clase. Ahora esta va a ser mi secuencia didáctica. Yo estableceré los tiempos, ¿no? Para cada etapa. Antes de la clase, ¿qué te recomiendo? Bueno, pide a tus chicos que busquen información, pide a tus chicos que recopilen información, que compartan la información inclusive en equipos. Yo aquí le agregaría, si me pongo muy exquisito, maestros, maestras, les puedo decir que esa información la recopilen en un organizador gráfico, que también puede ser parte de la clase, pero es tener a los muchachos llevando a cabo una labor investigativa, llevando a cabo una actividad de interacción con sus compañeros, llevando a cabo actividades que propicien la colaboración y el trabajo en equipo. Pero ellos están preparando todo el material, yo diría los insumos, para que cuando llegue el momento de la clase en línea, tus alumnos compartan los productos de su investigación,
compartan el producto de la estrategia didáctica, llámese, por ejemplo, método de caso. El producto debe ser el texto de análisis. Si es un aprendizaje basado en problemas, pues va a ser la solución al problema con sustento, con fundamento, y aprovecharlo para llevar a cabo una retroalimentación de lo que me están entregando, observar a mis estudiantes en la manera que comparten información, que nos digan cómo lo encontraron, cómo organizaron la información. Inclusive te están dando elementos básicos para poder evaluarlos, ¿no? Y entendiendo la evaluación no solamente cómo darles una calificación, entendiendo la evaluación cómo decirles a los muchachos dónde pueden mejorar, ¿sí? La retroalimentación es decirles, a ver, corrige esto otro, pero la evaluación es estar siempre al pendiente de la forma en que buscan información, de la forma en que te entregan esa información, la forma en que se organizaron, y cómo entregan ese producto al final, y estar al pendiente de, dicen por ahí los mercadólogos, de esas áreas de oportunidad, ¿no? Y bueno, maestros, después de clase, yo les sugiero que lo que debemos hacer es que nuestros muchachos ejerciten, que fortalezcan o inclusive que apliquen, que practiquen eso que aprendieron en la clase en línea. Ese sería tal vez, no sé, 1 o 2 sesiones. Eso depende mucho de las condiciones propias de mi grupo, ¿no? De sus necesidades e intereses. Esa será la 4ª etapa de esta planificación didáctica. Y una 5ª etapa, bueno, pues es, maestros, evaluar a mis muchachos, ¿no? Con esos elementos que tengo, con esas actividades, con este diseño instruccional que hice, con base en el aprendizaje esperado, con base en el propósito, ahora sí, con base en ello, puedo diseñar mis indicadores de evaluación, porque la 5ª etapa precisamente sería esa, ¿no? Y esa la puedo llevar a cabo precisamente durante la clase en línea. ¿Sí? Ahí, en cuanto entreguen los productos, claro, yo les puedo entregar a los muchachos una lista de cotejo o una rúbrica para que evalúen el trabajo de sus compañeros. En ese momento se da una coevaluación. Y los muchachos, al ver el trabajo de sus compañeros, ven en dónde les hace falta mayor fortaleza o qué les hace falta en ese texto de análisis o en ese ensayo. Y al saberlo, al ser conscientes de que algo les hace falta, se da la autoevaluación. Y a ti te dan los elementos para poder llevar a cabo la heteroevaluación. Entonces, fíjate que esa sería la última etapa de esa planificación didáctica, ¿no? De esa planeación didáctica, la evaluación. Cerramos, maestros, para tener nuestro tiempo de chat. En cuanto terminemos, tendrán la posibilidad de hacernos algunas preguntas y esperando que no sean difíciles para poder contestarlas, ¿verdad? Vamos a abrir ese espacio de chat. Recomendaciones finales, maestros, maestras. Mira, es importante esto. Debes tener muy en cuenta, aunque sé que nuestros muchachos nos rebasan, yo lo confieso, a veces nos rebasan en esa habilidad para manejar distintas herramientas digitales, pero hay los que no. Hay chicos que aún se les dificulta manejar ciertas herramientas, ¿no? Sí me he encontrado con jóvenes que aún no saben exactamente cómo trabajar una de las plataformas y qué herramientas tiene. No está por demás explicarles a ellos al inicio de nuestra sesión o en un instructivo que les mandes por correo, por WhatsApp, cómo manejar una plataforma o alguna herramienta digital. Planificar el desarrollo de los programas, sí es importante. O sea, parece reiterativo, pero hoy más que nunca tenemos que tener un plan de acción con base en los planes y programas. ¿Cómo los voy a trabajar? Porque no puede ser como antes, maestros.
y pedirles que, a ver, por favor, Juan, Pedro, lean por favor el texto que está en la página 14 y vamos a escucharlo todos. Eso ahorita, eso nos sirve. De hecho, yo te puedo adelantar algo, y lo puedo afirmar. En estos momentos, mucho de lo que nosotros enseñamos en el aula hasta el último día de clases, poco ha servido, o en muchas ocasiones de nada ha servido para enfrentar esta situación que hoy estamos viviendo. Hoy más que nunca necesitamos planear nuestras clases para que nuestros chicos sepan que realmente lo que están aprendiendo está siendo de utilidad en este momento, ¿no? Y decía hace un momento, establece reglas para el aprendizaje a distancia. Reglas muy claras. Independientemente de las reglas mínimas, como ahorita seguramente ustedes saben, nos piden que tengamos los micrófonos apagados, esperar a que abran el chat para hacer las preguntas. También ustedes tienen que establecer ciertas reglas para ese trabajo a distancia, ¿no? En qué fuentes de investigación pueden encontrar información, en qué herramientas digitales va a ayudar para poder fortalecer el aprendizaje o llevar a cabo una clase, etcétera, etcétera. Pero sí hay que establecer esas reglas claras. Y maestros, definitivamente hay que estar muy al pendiente de lo que nuestros chicos van logrando. Yo también les puedo decir, les puedo asegurar que hasta antes de que ocurriera todo esto, que nos agarró con las manos en la puerta y nos machucaron terriblemente, pues no teníamos así como muy claro ese seguimiento. Hoy más que nunca tenemos que estar muy al pendiente de lo que los chicos van aprendiendo, de lo que lo van logrando, porque con base en ello voy a continuar el siguiente semestre o el siguiente nivel. Pero hoy a muchos se nos está dificultando esta parte del diagnóstico. No sabemos qué aprendizajes, qué contenidos realmente lograron mis estudiantes. Es importante también pues, definir el tiempo de duración de cada unidad de aprendizaje. De cada tema tengo que establecer exactamente qué es lo que tengo que hacer, porque lo que quiero lograr en mis niños, que nos quede muy claro, maestros, es lograr la autonomía en el aprendizaje, hoy más que nunca. Y entonces, yo les digo, tenemos nada más, maestros, 20, 30 minutos, 40 como máximo, frente a la pantalla para mantener la atención de tus niños. Una clase, hace poco tuve la oportunidad de escuchar a una maestra de licenciatura impartir su clase con los muchachos, siempre los mantuvo atentos, pero siempre después de 2 horas y media, hubo quien a la hora y media ya estaba solamente plasmando su imagen en el Zoom. Ya se ve cansado, ¿no? Se ve distraído. Entonces, sí, yo lo que recomiendo es que si logras en 30 minutos impactar, estamos del otro lado. Entonces hay que establecer esos tiempos de manera muy adecuada. Y maestros, insisto, hoy más que nunca nuestros chicos deben trabajar en equipo, ¿sí? Lograr esos vínculos, esa interacción social. Es fundamental porque hoy más que nunca se requiere una conciencia social y esa conciencia social se requiere solamente, o se logra solamente si tú, maestro, si yo, maestro, trabajamos con ellos este trabajo en equipo y en forma colaborativa, ¿no? Y maestros, de verdad, créanme que muchos de nuestros estudiantes pues no tienen inclusive una lab para ellos, un espacio para estudiar. Yo he encontrado familias que tienen 3, 4 hijos, hay uno de secundaria, uno de primaria, uno de bachillerato, uno de licenciatura, y casi siempre el ganón es el de licenciatura, ¿no? Porque él tiene que entregar trabajos muy serios, ¿verdad? Pero ¿qué importa el de primaria o el de secundaria? Y nuestros chavos están en esa situación, esa disyuntiva. No pueden ir a un café internet, cuestión de seguridad, de salud. Entonces, hoy más que nunca nos están pidiendo atender mucho a estos grupos en una situación de vulnerabilidad, de pues falta de esos recursos, de esos tiempos, porque muchos chavos han tenido que trabajar porque papá y mamá se quedaron sin trabajo. Entonces, hay que considerar también la parte inclusiva. Por eso les recomendamos a los maestros que inclusive manden la grabación, las instrucciones vía WhatsApp o en correo electrónico, o buscar formas de
interactuar con nuestros muchachos, porque, reitero, no muchos tienen esas posibilidades, instrumentos y herramientas necesarias para tener sus clases en línea o a distancia. Maestros, agradezco mucho la atención. En el momento que lo indique mi compañera Lidia Andrade, vamos a abrir el chat. Y yo propongo que sea a partir de ahora, en lo que yo les pido que rescaten esa hojita en donde escribieron las respuestas a esas 3 preguntas. Si la tienes a un lado, la tienes en Word, rescata esa hojita, lee las respuestas que escribiste a esas 3 preguntas, para que hagas una evaluación o un acto de contrición, ¿verdad?, de cómo nos fue el día de hoy. Y no cerremos nuestra sesión, maestros, si no damos conclusiones, que me encantaría que también las envían vía chat, esas conclusiones de esta sesión. Y tampoco quisiera que cerráramos esta sesión, sino también ofrecemos compromisos a partir de esto que te acabo de compartir, ¿no? Entonces, si quieren enviar sus preguntas, sus conclusiones o sus compromisos vía chat, muy agradecidos estamos. Entonces, maestra Lidia Andrade, si gustas, ya podemos abrir el chat. Sí, ahora ya tenemos Adelante, el por chat favor. abierto y te voy leyendo algunos de los comentarios. La maestra Susana nos da sus felicitaciones, nos dice excelentes recomendaciones y que, bueno, ha aclarado el panorama actual. El maestro Susano Álvarez nos dice muchas gracias, Jorge, por el taller. Agradecimientos es lo que estamos recibiendo en este momento. Les recordamos que el chat se encuentra en la parte inferior de su pantalla con un icono de comunicación. Dando clic, pues se va a presentar una pantalla y ahí pueden ustedes escribir. Y bueno, pues ya llegan los comentarios. El maestro Antonio nos dice, maestro, tengo la duda. La situación didáctica, ¿en qué parte del plan de clase se ubica? Buena pregunta, maestros. Fíjense, en uno de los principios pedagógicos dice diseñar situaciones didácticas. Es decir, las actividades, los ejercicios, la estrategia didáctica misma que tú elijas, maestro, es parte de la situación didáctica. La forma en que tú evalúes es parte de la situación didáctica. Eso que aprenden tus muchachos, eso que ellos logran durante ese tiempo, antes, durante y después de la clase, eso es parte de la situación didáctica, maestros. Y está enfocada a que nuestros estudiantes no solamente aprendan, sino que apliquen lo que aprenden. Y no solo eso, además trascienda un aula virtual, un aula escolar. A eso se refiere con diseñar situaciones didácticas, maestros. Gracias, Jorge. Nos comenta también, bueno, que dan muchos agradecimientos. El maestro Rodolfo nos dice, magníficas recomendaciones, felicidades. La maestra Natalia, muy interesante, gracias. La maestra Araceli, excelente ponencia, mil gracias. Será muy útil, nos dice la maestra Araceli. La maestra Berta, gracias por la conferencia, fue muy interesante y enriquecedor. La maestra, el maestro Iván, muchas gracias. La maestra María Magdalena, muchas gracias, excelente curso. Igual el maestro José Miguel. La maestra Graciela nos dice, me comprometo, está muy entusiasmada. La maestra Laura nos dice, muy interesante y conciso. Puntos a considerar como los tiempos de las clases en línea. El maestro Ivón Portugal nos dice, muchas gracias, en definitiva la planeación es primordial para que las clases rindan frutos. La maestra Ana Carrillo nos saluda, buenas tardes. El orador habla sobre herramientas digitales, pero ¿qué herramientas digitales recomienda utilizar?
Ahora agradezco mucho al orador por su charla, muy interesante, amena y nutritiva. No sé si quieras comentarles de algunas de las herramientas digitales, Jorge. Bueno, fíjese que, gracias, maestra Lidia, precisamente que ahora que hablan de herramientas digitales, yo me pongo a pensar mucho, se los confieso, en la app de Macmillan, cuando encuentro, maestros, maestras, videos, cuando encuentro audios, cuando encuentro algunas ligas que llevan a los muchachos a encontrar información de veras muy rica, que inclusive se puede imprimir, se puede compartir con los muchachos. Yo nada más ahí lo dejaría, ahora sí que de tarea, maestros, ojalá tengan la gran oportunidad de ingresar a esa app Macmillan Profesional por todos los recursos digitales que nos ofrece. De verdad, digo, como para calentar mesa, maestros. Ya ahí tengo una cantidad de videos serios, muy ricos, muy enriquecedores para los estudiantes y sobre todo textos que ya gente especializada, gente preparada ha analizado y comparten esa aplicación. Entonces, yo por ahí empezaría, maestra, amén de que ahora que han salido distintas plataformas y que vemos, bueno, yo ahorita utilicé este apuntador, ¿no? Este donde subrayo, que son herramientas que me pueden ayudar a puntualizar ciertas, las presentaciones, hacerlas más ricas las presentaciones, digo, de lo que tenemos muy a la mano, ¿no? Pero, digo, el WhatsApp para mí es una herramienta extraordinaria, el Messenger, ¿no? Porque decía una maestra que escuché hace poco, Erika Carrillo, me decía, también ponente, Jorge, hay que utilizar lo que tengamos a nuestro alcance, porque no todos nuestros muchachos tienen la posibilidad de estar frente a una lab, frente a una computadora. Entonces, yo ahí se lo dejaría de tarea, maestro. Muchas gracias. La maestra Maricruz nos dice que se queda con el compromiso de mejorar su proceso. La maestra Yolanda Morales, excelente información, gracias por compartir. La maestra Xochitl también nos agradece y nos dice que sí, podrías compartir los autores y títulos de los libros que mencionaste. Sí, con todo gusto. A ver si recuerdo. Recomendé el de Enseñanza Situada de Frida Díaz Barriga. Recomendé otro que se llama Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo de Gerardo Hernández. Un libro pequeño que publicó por ahí César Coll que se llama Personalización del Aprendizaje Escolar. Y uno que me parece muy rico libro que se llama Aprendizaje Emocionante de Begoña Ibarrola. Esos son los que yo mencioné. Digo, hay una cantidad exorbitante de libros, pero digo, los menciono por algunos temas que por ahí estuvimos viendo. Gracias, maestro Jorge. También la maestra María Elena pues nos agradece, dice gracias por su paciencia, le agradezco ampliar mis conocimientos al respecto. La maestra María Elena Cordona Saldívar. La maestra Marta Vázquez nos dice que excelentes recomendaciones y que muchas gracias por compartir. Igual el maestro Bernabé Canales nos dice que agradece la claridad de los contenidos. El maestro Roque nos dice la nueva enseñanza, la nueva era de enseñanza conlleva un compromiso intrínseco, donde tenemos un área de oportunidad como maestro y un gran reto para conocer al alumno. Me parece que es muy acertada su comentario. El maestro Emanuel nos saluda. El maestro Javier nos pregunta, ¿cómo llenaremos el cuestionario que mencionó el maestro Jorge para que podamos recibir? Ok. Maestro Javier, al final, cuando se cierra la sala, los vamos a dirigir a una encuesta y bueno, les agradeceremos mucho que nos ayuden a llenarla.
La maestra María Aimé nos dice, importante planear, es básico para la interacción con nuestros chicos a distancia. Y estoy de acuerdo que el trabajo en equipo es ahora más que nunca necesaria. La maestra Patricia, muchas gracias. Esta información es sumamente importante, ya que este confinamiento también nos ha afectado a nosotros como docentes y este acompañamiento que usted en conjunto con la institución realizan para nosotros es muy importante. El maestro Antonio de Jesús nos agradece. El maestro César Armando Cuellar nos dice, nos pregunta, ¿cuál para usted es la mejor recomendación para una excelente planeación de una clase de inglés? Y si conoce alguna estrategia para su aplicación que sean más adecuadas desde su experiencia. Y nos escribe desde Campeche. Gracias, maestra Lidia. Pues mira, maestro, yo considero que esas propuestas didácticas, y voy a volver a tocar el tema de la app Macmillan Profesional, esas sugerencias didácticas que nos dan tanto para español o para lenguaje y comunicación, para literatura, hay que rescatarlas. Yo considero que ahorita, sobre todo en esta situación que estamos viviendo, hay que llevar a nuestros muchachos a situaciones reales, auténticas, dice Frida Díaz Barriga. Hay que hacer que no solamente aprendan palabras y oraciones, sino que aprendan a comunicarse. Y yo puedo asegurar que muchas de las estrategias de indagación como método de caso, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en incidentes críticos, ayudan mucho a que los muchachos se expresen, porque es lo que necesitamos, que se expresen. Y que lo hagan con otro idioma, bueno, pues es un plus que muy pocos tienen. Entonces, yo esas estrategias yo las sugiero. La forma en que yo les propongo diseñar un plan de clase, una planificación didáctica, seguramente pueden ser adecuadas a las necesidades, reitero, de aprendizaje de tus estudiantes. No nos olvidemos de eso, maestros, maestras. ¿Sí? Esto que les proponemos, pues tiene la finalidad de que nuestros chicos logren esos aprendizajes esperados. Pero debo de pensar en adecuarlas a las necesidades propias de mis alumnos, del contexto en el que viven. Y para mí, estas estrategias de indagación son básicas para que nuestros chavos realmente aprendan de manera efectiva. Y son aplicables, estoy seguro, para inglés. Si ahorita me preguntas sobre algún libro o algún autor que hable sobre estrategias didácticas aplicadas a la materia de inglés en específico, no tengo así a la mente, pero sé que esto que te estoy recomendando puede ser de mucha utilidad para cualquier asignatura. Gracias, maestro Jorge. También el maestro Susano nos comenta, nos hace una pregunta en relación a los grupos de nuevo ingreso. Ahora es más complicado conocer a tus estudiantes, ya que hasta que no estemos ya en clase podremos conocerlos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, por eso me parece que se mencionaba como importante esta pues comunicación en cualquiera de los medios. También la maestra Alejandra nos comenta que ella ha tenido lecturas organizadas con pequeños de primaria, que bueno, no es el nivel que estamos trabajando, pero ella nos comenta que sí ha sido para ella significativo esta estrategia. El maestro Roque nos agradece y nos dice que fue muy valiosa las aportaciones. Dice que la maestra Claudia también nos dice, la maestra Claudia Albaguante nos dice que hacer una planeación bien pensada y estructurada es más importante que nunca. El maestro Oscar Galvez agradece y bueno, dice que el manejo de clases de ejemplo con gusto de los alumnos, como de música de moda, fútbol, y que si consideras que es viable este método, usar este tipo de ejemplos de los gustos de los alumnos. Sí, maestro, definitivamente sí.
Yo recuerdo una película que se llama Triunfo a la vida, un maestro de música que llega a una escuela, a un bachillerato en los años 60 y les quiere enseñar música de Mozart, de Bach, y los chicos pues, no le hacen el menor caso al maestro, hasta que un día llega con un disco de Ray Charles, lo coloca en el tocadiscos, y no, todo el mundo le dio la atención al maestro, y él les dice, ahora escuchen esto que les voy a compartir, y les da unos cuantos acordes de Bach, y dice, ya saben cómo se parece, ¿verdad? Y comienza a atraer la atención de los chicos, y decía la directora, oiga, ¿cómo es posible que les enseñe con rock and roll a los niños? Sí, yo haré todo lo posible con tal de que aprendan y aprecien la música. Hoy, más que nunca, maestros, tengo que aprovechar todo lo que está a mi alcance y lo que más les interesa a los chavos para meterlos al tema, ¿no? Y una de las recomendaciones que siempre hago es que cuando abras la sala, si ustedes, tienen la costumbre de una sala de Zoom o Meet o Microsoft Teams, bueno, la idea es que el título se lo des de tal manera que atraiga a tus muchachos. Los invito a ver esta serie de Netflix que se llama, perdón por el comercial, pero se llama Merlí, un maestro de filosofía que con el título, con el tema que le da a sus clases, atrae la atención de sus muchachos. Hoy, atraer la atención de un adolescente de bachillerato es un triunfo, maestros. Y hace un momento decía un maestro, preguntó que cómo hacerle para conocer a chicos de nuevo ingreso. Maestros, tenemos muchos recursos que podemos utilizar con 3, 4 preguntitas para conocerlos, para saber quiénes son. Y cuando estén en la sala, maestros, díganles, chicos, necesito verlos a todos. Quiero verlos a todos, quiero ver su cara. Digo, nosotros no podemos ahorita, porque somos muchos, pero ustedes tienen una cantidad de alumnos con los que pueden también interactuar y eso es parte de ese conocimiento que debemos tener de nuestros alumnos, ¿no? Entonces, esa es la recomendación que hago. Muchas gracias. Bueno, me voy a centrar en preguntas que encontremos en los comentarios porque hay muchas felicitaciones. La maestra Cecilia Piña, los compromisos que se crean con esta sesión. Igual el maestro Rubén nos dice que, bueno, pues él también, su compromiso principal será que independientemente de cómo se presente la situación de la pandemia con los estudiantes, me aseguraré de buscar contacto con ellos para estar a la par con los que no tengan problemas para el contacto a distancia. La maestra Cristina Martínez también nos felicita y agradece. El maestro José Navares, también, bueno, muy acertadas todas las recomendaciones. Y bueno, pues también nos comenta que el trabajo a distancia, que es muy efectiva la planeación para el trabajo a distancia. Igualmente el maestro Juan Alberto Álvarez, la maestra Adriana Aguayo, también agradecida por las recomendaciones literarias, la maestra Marta Alicia, que nos escribe del CONALEP Tabasco, del plantel Villahermosa, bueno, manda saludos, la maestra Viridiana también excelente y muy, muy interesante, la maestra Marta Nieto también agradece, la maestra Emma nos felicita, la maestra Clara igualmente muchas gracias, nos agradece, la maestra Ana Carrillo, bueno, ya se dieron los títulos, maestra Ana, no sé si los alcanzó a anotar, sino en un momentito los anotamos por el chat para que los puedan tener. La maestra Angélica León, pues también nos agradece y nos felicita. La maestra Maciel nos da una conclusión, dice ella, a lo largo de la explicación puedo tener más panorama de cómo realizar una planeación, en especial para trabajar a distancia con mis alumnos, y su compromiso es mejorar mi planeación con apoyo de lo aprendido el día de hoy. La maestra Laura Judí también agradece y muy interesante. La maestra Clara López también felicita y agradece. Igual la maestra Laura Aguatzin también agradece y felicita. Igual la maestra Lins dice que le ayudó muchísimo. Y bueno, me estoy centrando en encontramos alguna otra pregunta.
porque bueno, pues el resto, la maestra Carla, el maestro José Juan Bautista, la maestra Nelly Maldonado, la maestra Rosa María Sánchez, Mayela Siller, pues agradecen y felicitan y bueno, pues también nos comparten algunas de sus conclusiones. El maestro Luis Solleiro nos dice, ¿cómo invitamos a los estudiantes a la reflexión e inclusive la introspección para una mejor comprensión dentro de las materias de humanidades? Ay, maestro, excelente pregunta. Excelente pregunta. Y no nada más en las materias de humanidades, pero yo creo en todas. Pero hace un momento insistí mucho en esta estrategia didáctica, método de caso, porque el maestro no solamente les plantea una situación real, sino que además ofrece 4 o 5 preguntas para guiar la discusión entre 3 o 4 integrantes del equipo. Y eso ayuda mucho a esa parte de reflexión, sobre todo en estos momentos, maestros, maestras, que nuestros chicos, digo, no van a regresar ya listos para escucharte y comenzar la clase. O sea, van a regresar esperando a que los escuchen. Hablar demasiado de todo lo que les ha pasado, de cómo han aprendido, con quién han aprendido. Entonces, para darles ese espacio, hay que hacerlo de manera ordenada. Pero siempre el trabajar este tipo de estrategias de indagación que mencionaba, método de caso, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en incidentes críticos, ayuda mucho a eso, o al debate, la mesa redonda. Pero que tú les hagas esas preguntas con la intención, 1, de que compartan sus experiencias, y 2, que hagan esa reflexión, maestros, y esa que tú llamas introspección, ¿no? Que es una de las inteligencias que debemos trabajar mucho con esos muchachos, que aprendan a analizarse, aprendan a reflexionar sobre qué hacen en estos momentos aquí, ¿no? ¿Cuál es la trascendencia de vivir a pesar de todo esto? Pero esas preguntas de análisis, yo te invito a que tú las hagas cuando trabajes este tipo de estrategias. Y sin que ellos se den cuenta, como decimos los papás, solitos te ofrecen esa reflexión, ¿no? Entonces depende mucho de esa estrategia didáctica que trabajes, de esa técnica grupal que trabajes, para que tus chicos se expresen. Pero sí, yo recuerdo un compañero, un amigo, el maestro Everardo García Cancino, que habla mucho sobre la pregunta, ¿no? De cómo debes diseñar una pregunta para hacerlos reflexionar. Y utiliza esas estrategias didácticas de indagación para lograrlo, maestro. Gracias, maestro Jorge. Bueno, pues encuentro muchas felicitaciones, agradecimientos. Por ahí preguntaban que en dónde más pueden contactarte. Bueno, recuerden que el maestro Jorge pues es consultor de Macmillan Profesional y bueno, pues él va a estar dando otra serie de talleres. Entonces también les vamos a compartir en un momentito la dirección para que puedan inscribirse a los otros talleres que tenemos para ustedes. Y también por ahí preguntaban en dónde pueden ver las grabaciones. También les vamos a compartir en una diapositiva más adelante el enlace para que puedan ustedes llegar a las grabaciones de esta y todas las sesiones que ya se han dado y pues puedan consultarlas, incluso compartirlas con sus compañeros. Algunos colegios nos han comentado que se reúnen posteriormente a ver la sesión y analizarla, lo cual, bueno, pues es parte del propósito que tenemos en la editorial, que este tipo de materiales sean muy bien usados y explotados por ustedes, ¿no? Los hacemos con mucho gusto y con mucho cariño para ustedes, así que pues es parte de esto. La maestra Berta Trujillo nos pregunta, ¿qué instrumentos de evaluación recomienda para esta nueva forma de trabajo? Afortunadamente, maestras, tenemos también en digital algunas formas de evaluar en esta app Macmillan, ¿no? Hacer un diagnóstico, hacer una evaluación hasta inclusive de carácter socioemocional, pero también, digo,
la rúbrica en este momento alcanza una importancia básica, porque yo siempre he dicho que la rúbrica no solamente es para evaluar, sino para que nuestros estudiantes sepan bajo qué parámetros deberán trabajar, deberán buscar información. Entonces, a mí se me hace que la rúbrica en ese momento, inclusive la misma lista de cotejo, ayuda mucho a trabajar a distancia, ¿no? Porque ahí como que va el instructivo oculto en los indicadores de evaluación. Pero si hablamos de instrumentos donde yo pueda verificar esto, bueno, pues inclusive en Google está este formulario que se puede diseñar para enviarles a los muchachos preguntas que pueden contestar bajo cierto parámetro. Entonces, yo lo que ahorita recomiendo es usar esos instrumentos básicos como la rúbrica, lista de cotejo, para que no solamente sirva como instructivo, sino saber también bajo qué parámetros van a ser evaluados, ¿no? Pero sí, reitero la invitación a ver este generador de exámenes inclusive, porque ahí vienen algunas recomendaciones para evaluar de manera de diagnóstico y evaluar algunas, inclusive tiene algunas recomendaciones de nivelación, me parece. Entonces, maestros, esas pueden ser algunas sugerencias que pueden fortalecer, pero reitero, no te desligues de esos instrumentos básicos, el portafolio de evidencias tan solo, ¿no? Donde ellos puedan recopilar esa información y sobre todo ahora. Pero recuerden, cada ejercicio que ustedes les recomienden, cada práctica que tengan que llevar a cabo, que en ella se evidencie que realmente lograron el aprendizaje esperado, ¿eh? No nada más dejar tareas y actividades por dejarse, no es actividades que evidencien que realmente se logró ese desempeño deseado. Muchas gracias, maestro Jorge. Y bueno, pues creo que las preguntas ya se han respondido todas. Lo de la encuesta, enseguida, en cuanto cerremos la sala, pues nos va a direccionar a esa encuesta. Pero bueno, pues quedan por ahí muchas felicitaciones y muchos agradecimientos. El maestro Javier Pérez López, Carol Galloso, Lizeth Olivia Garnica, y bueno, muchos otros maestros. Tuvimos más de 200 personas el día de hoy conectados, lo cual pues les agradecemos muchísimo esta respuesta. Y no sé si, bueno, aquí tienen en pantalla justo cómo va a presentarse la encuesta. Hay que darle continuar, si es que les aparece este botón, en algunos navegadores lo manda directo. Y no sé si podemos mostrar el enlace. Esta es la dirección www.macmillanprofesional.com.mx diagonal próximos-eventos, ahí es donde van a encontrar. Tenemos un evento del 3 de septiembre, que por cierto también el maestro Jorge va a estar como ponente, así que bueno, pues para que también pudieran acompañarnos. Y va a haber otro preguntando sobre lo de evaluación, sobre los recursos de evaluación que tenemos en el Centro de Evaluación de Macmillan. Y aquí tienen, bueno, también un QR por si desde el teléfono lo quieren escanear, para que puedan direccionarlos a los siguientes webinars y puedan acceder a ellos, inscribirse y compartir con nosotros. Y también preguntaban ustedes por las sesiones grabadas. También ahí está, igual en www.macmillanprofesional.com.mx, diagonal eventos-anteriores. Y ahí van a encontrar todos aquellos webinars que hemos estado dando a lo largo de pues esta etapa tan particular que hemos estado viviendo a distancia. Bueno, los webinars nosotros ya tenemos algunos años trabajándolos así, pero bueno, pues en esta etapa pues también van a encontrar todos los que hemos estado trabajando para ustedes. Y bueno, pues más que nada agradecerle al maestro Jorge que nos haya acompañado el día de hoy. Recordarles que este es parte de todo el plan de acompañamiento que tenemos para los usuarios de Macmillan Formación Profesional. Por ahí preguntaban que si se requiere de usuario y contraseña. Esto lo pueden gestionar directamente con sus representantes de ventas. Los invito a que se acerquen a ellos para que puedan pues tener una comunicación directa y los puedan apoyar con esto del ingreso a nuestros
espacios digitales donde pues van a encontrar muchos más recursos para ustedes. Y bueno, pues en nombre de Macmillan Profesional, les agradecemos mucho la participación que tuvimos el día de hoy para esta capacitación en línea. Y bueno, pues en cuanto cerremos la sala, se va a abrir la encuesta y los invitamos a que puedan, por favor, responder esta encuesta. Y bueno, pues maestro Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos nuevamente el día 3, otra sesión contigo, que nos va a dar mucho gusto escucharte, todas tus reflexiones tan interesantes. Y bueno, pues invitar a todos los participantes el día de hoy también a que nos puedan acompañar. Muchas gracias, maestros y maestras. Gracias, Lidia. Buena tarde. Un abrazo. Muchas gracias. Pues buenas tardes y nos encontramos próximamente. Gracias a todos.